Bienvenidos a Ojalá hubiera sabido antes. Un podcast donde hablamos sobre salud mental y bienestar emocional. Exploramos todo aquello que nos hubiera gustado saber antes. Para que puedas tomar mejores decisiones y vivir una vida más equilibrada y feliz. Empecemos. Hola amigos, amigas, amigues, esperamos que se encuentren muy bien. Los saludamos César y Perita y pues como siempre su podcast de confianza, ojalá hubiera sabido antes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y traemos a una persona invitada que nos va a hablar un poquito de un tema muy importante, ¿verdad, César? Sí, así es. Para el tema, como ya lo leyeron en el título, pues buscamos a una especialista que pudiera darnos un punto de vista lo más acercado, no solo a la realidad pues del contexto físico, sino también en el tema de la salud mental, emocional y por supuesto la orgánica, ¿no? Entonces, en ese sentido, y dado ¿cómo decirlo? Lo complejo del tema, pues hemos invitado hoy a una gran amiga que es Ángeles Nevarez. ¡Yay! Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. bienvenida. Bienvenida, Ángeles. Qué gusto Ay, tenerte muchísimas aquí. gracias. Gracias por la invitación. Y pues bueno, invitamos a Ángeles porque además de ser psicóloga, pues tiene varias especialidades, entre eso, pues una certificación en psicosexualidad, ¿no? Que desde ahí ya es como, pues un punto más extra, ¿no? Para hablar del tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, además de eso es tanatóloga, tiene trabajo con el duelo, está, no es cierto, ya terminaste el diplomado en terapia gestal, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, pues bueno, el currículum de Ángeles es bastante amplio y bueno, pues qué más y qué mejor que Ángeles para acompañarnos en este tema tan bueno, ¿no? Diría yo. El tema es abuso sexual, abuso. Ya habíamos hecho un episodio 8, si mal no estoy, que hablaba justo del acoso y todo ese tema. Entonces, un poco como ahora complementando Ujú. ya como la concreción, digamos, de este asunto. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de abuso sexual. Y es un tema que queríamos precisamente traer como seguimiento a este episodio que ya habíamos sacado, como enfocarnos precisamente en este tema. Y bueno, pues encantados de que estés con nosotros, Ángeles. Yo también, encantada de estar aquí con ustedes. Vamos a entrar en materia porque seguramente como nos pasa siempre, nos va a faltar tiempo para seguir hablando de esto. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Quién es Ángeles? Cuéntanos de ti, por favor. Ok. Es una pregunta muy profunda, realmente. Bueno, pues a nivel personal, pues soy una mujer de 36 años, soy madre, soy psicóloga, me dedico a la psicoterapia, como ya me habían presentado, y específicamente me dedico al tema de la ansiedad, los trastornos de ansiedad y la terapia sexual, pero desde lo individual. Por lo tanto, me permite abordar, pues, a las personas en general, ¿no? A todo lo que tiene que ver con una persona. Soy un ser humano que está enfocado como al bienestar de los otros. Creo que eso me define bastante. Es lo que más me define, lo que más me gusta y lo que siempre estoy buscando. Queríamos un poco saber a profundidad qué es el abuso sexual, cómo se podría definir. Ok, el abuso sexual es cuando se utiliza a una persona por el bienestar o por una estimulación propia, ¿sí? Hablando ya sea de un niño, un adolescente, un adulto, pero hay algo específico, no existe consentimiento y tiene una característica que es por un abuso de poder. El abuso sexual se puede definir en un amplio abanico, porque no solamente tiene que ver con un tema de penetración, sino con una serie de características que engloba los diferentes ángulos del abuso sexual. Ok. En algún momento platicamos en nuestro episodio anterior de todas estas cosas que se suman, ¿no? O que pueden ser Claro, incluso previas, como el sí, hostigamiento, como el sí. acoso.
pero en el tema del abuso, entonces en este sentido tiene que ver ya con algo que se ejecuta. Correcto, sí. Se puede ejecutar a través de una penetración por cualquier orificio del cuerpo de la persona que está siendo abusada, ya sea por el propio cuerpo del agresor o por algún objeto. El abuso sexual también se puede dar por un tema de manoseo, donde no hay una penetración, no hay una violación en específico, pero hay un manoseo. Se puede hacer por un hostigamiento sexual también, por medio de los gestos, de las palabras, ¿sí? De las insinuaciones, los acercamientos. El abuso sexual se puede recibir ya sea por que sea algo escuchado, que sea algo que se ve o algo que se siente. En este sentido de lo que se ve, es una exposición, tal vez algún material pornográfico, por ejemplo, que la persona está siendo expuesta sin su consentimiento. Entonces, hablar de abuso sexual es amplio. Normalmente tenemos la conceptualización de que el abuso sexual tiene que ver con una penetración, ¿no? Como tomar a la fuerza, pero no es así. El abuso sexual no solamente es eso, y tiene que haber, tiene como un tinte incluso un tanto manipulativo. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede ejercer manipulación sobre otros, en específico niños, para llevarlos justamente a un tema de abuso. Ok, y oye, en ese sentido, de dado lo dedicado del tema, Sí. podríamos hablar de estadísticas y bueno, antes de darte la palabra, de repente yo para esta parte de la planeación ponía en la mesa algunas estadísticas, pero muchas de esas decían que no eran tan reales porque de repente no, había abusos, había estos hechos que no se denunciaban. Entonces, no sé si tú tienes alguna estadística y si es así, ¿quiénes son los que más son agresores, agresoras? Ok, sí. Lamentablemente, México está estadísticamente en el lugar número 1 de abuso sexual infantil a nivel mundial. Incluso, no solamente de abuso sexual infantil como se da dentro de los hogares, sino de explotación sexual. Somos un país destino de abuso sexual. Es decir, donde otras personas de otros países vienen específicamente a México a abusar. Entonces, estadísticamente, pues ya estamos en una situación muy complicada. Hablar una estadística muy precisa del abuso sexual es complicado, como tú bien lo dices, por el tema de hablarlo, de denunciarlo. Em, Aproximadamente se estima, aproximadamente, que el abuso sexual es más o menos como 2 de cada 10 niños, aproximadamente, que se tiene registro de acuerdo a las denuncias que se hacen. Hablando de niños en general, niños y niñas, ¿ok? Justamente en este 100% de las personas abusadas, alrededor de entre el 25 y el 30% son mujeres y entre el 10 y el 15% son hombres. Que aquí esto es interesante como para hacer una, un análisis. Si Ujú, sí, realmente eso te iba a las mujeres tenemos más abuso o es que los hombres no denuncian. claro. Porque obtenemos la estadística a través de la denuncia, ¿sí? No hay otra Ujú. manera de hacerlo. Entonces, estas estadísticas son estimadas, no son precisas, justamente porque se depende de cuántos casos denunciados de abuso hay y entonces se estima. Ahora, si estamos hablando que estadísticamente son 2 personas por cada 10, en este sentido, niños o niñas, pero son casos denunciados. Están todos los casos de abuso que no fueron denunciados en ningún momento. Em, un poco sobre esto y como para no dejarlo suelto, bajo estas estadísticas, ¿quiénes son los principales
agresores? ¿Los hombres, las mujeres como agresores? Como agresores, los principales son los hombres, pero esto nos permite justamente reflexionar lo anterior. Hay una característica en los agresores, que es que la mayoría, ellos fueron abusados. Si estamos hablando Exacto. de que la estadística indica que la mayor parte de los agresores son hombres, entonces ahí podríamos entender justamente que no son los menores en cantidad que han recibido abuso, sino yo considero que estamos a la par o incluso más. ¿Por qué? Porque existen más hombres en el sentido de agresores que mujeres. Aproximadamente del 100% de los agresores, una tasa muy pequeña como del 15% son mujeres y la mayor parte son hombres. Entonces la tasa de mujeres registradas como agresoras sexuales es muchísimo más baja. Pero hagamos esta como referencia, ¿no? Como esta relación. Si un antecedente del agresor es que ellos vivieron abuso en su infancia, entonces ahí podemos como tomar un poco, ¿no? La relación de que tal vez las estadísticas en cuestión de abuso en hombres no están siendo tan certeras. Entonces, si tú dices que abuso sexual puede ser considerado como algo que vea, algo que escuche, no sé, esto, entonces cuando mi hija o mi hijo, por accidente o por lo que sea, descubre que yo estoy teniendo intimidad con la pareja, ¿eso es abuso sexual? Dependiendo. Aquí es de acuerdo a la conciencia de los padres. Si es una Ok. cuestión accidental, sí es una responsabilidad de los propios padres tener el cuidado adecuado para que ya sea que el niño o la niña no tenga ese contacto con ese acto sexual que están teniendo sus padres. Sin embargo, se puede entender que en ocasiones no se pueden tener como el control de todo el ambiente, ¿no? Tan específico. Donde sí se cataloga como un abuso cuando se comparte la misma habitación o la misma cama en el momento de tener relaciones sexuales con los hijos. Es decir, que en la misma cama están dormidos los hijos y se están teniendo relaciones sexuales o en la misma habitación. Eso sí, ¿por qué? Porque ahí ya va el tema del cuidado, la responsabilidad que se está teniendo los padres en cuidar ese ambiente. El otro podría ser de ambas porque tal vez no tuvieron el cuidado adecuado o simplemente no tuvieron como la oportunidad de controlar todo el ambiente y pasó de manera accidental. Sin embargo, los otros dos ejemplos sí están categorizados como un abuso sexual. Ok, muchas gracias. No quería dejarlo suelto. Claro, de hecho en esta parte como de lo que se ve, lo que comentabas, hay muchos hombres que han sufrido abuso sexual y que no saben. O mejor dicho, Mm, no lo dimensionan y no lo tienen conceptualizado. En ciertas culturas, la mexicana es una de ellas, en donde normalmente los padres les enseñan pornografía a sus hijos, a los hombres, a sí, ciertas o los llevan con edades. prostitutas, ¿no? Claro. Exactamente, a que tengan sus primeras experiencias. Entonces, ya están recibiendo una información a una edad que no corresponde de una manera muy agresiva y eso es abuso sexual. Entonces, este primer impacto, ¿sí? Lo toman como educación sexual cuando evidentemente es un abuso. Sí, Y sí. suele ser como una costumbre, ¿no? O como Claro. algo bien visto. Exactamente, claro, o sea, se le está educando para que sepa qué hacer, ¿no? Para que cuando esté con alguien sepa. Sí. Evidentemente no es así. Qué pesado ser hombre en ese sentido, Sí, ¿no? O sea, sí. complejo. El hombre también sufre mucho abuso sexual. Lo que sucede es que está normalizado y está visto desde una cuestión de poder, ¿sí? Una cuestión de la hombría. Por eso es que no se le da
la importancia que debe de ser, ¿no? Tengo historias de hombres que han tenido sus primeros encuentros sexuales con mujeres muchísimo mayores que ellos. Ejemplo, chicos de 11 años, 12, donde su primer encuentro sexual fue con la vecina de 30, 35 años, ¿no? Entonces, en su experiencia es como, mi primera vez fue con una mujer, ¿no? O sea, para ellos es como un gran logro, pero cuando los llevas a la conciencia de fue un abuso, ¿sí? Las etapas del desarrollo son totalmente diferentes, tanto físicas como psicológicas. Fue un abuso. Les cuesta trabajo comprender que fueron víctimas de un abuso. Ok, ok. ¿Qué diferencia entonces habría, Ángeles, cuando de repente hay abuso o cuando hay esta exploración sexual entre pares, por ejemplo? Porque incluso ha habido casos, ¿no? Y voy a poner la palabra famosos o conocidos, en donde niños de edades similares o que se llevaban 2 años empezaron con este, vamos a ponerlo así, jugueteo. Y ¿en qué momento hay una diferencia? ¿En qué momento sí es abuso y en qué momento es una exploración? Ok, la diferencia puede radicar en el consentimiento, ¿no? En las Ok. situaciones en donde se puede detectar que se sienten sensaciones, por redundar, ajá, agradables o desagradables. ¿No? Sí puede existir un abuso entre pares en cuestión de edades, sí puede existir. Tiene que haber una posición de desigualdad, ¿sí? Ya sea por un tema de poder, por un tema de consentimiento o por un tema de información. Puede ser que uno ya tiene cierta información que el otro todavía no y entonces ya los está poniendo en una situación desigual. Pero sí existe un abuso y esto radica justamente en el consentimiento. Cuando una persona está empezando a sentir cierta presión para acceder a algo, ¿sí? Como muy típico, ¿no? En ciertas edades como de la adolescencia empieza como el coqueteo, el tocarte, pero de repente alguien ya no quiere. Y es, no, pues ya estamos aquí, ¿no? O sea, Claro. no me vas a dejar así. Y entonces la otra persona accede, pero ya como con cierta resistencia por la presión, por alguna cuestión ambiental, entonces puede estar considerado como un abuso. Ok. Ok, deberíamos hacer un episodio de consentimiento porque creo que esa es una cosa que no hemos Sí. como definido y los hombres creo que no hemos entendido del todo. Claro. Em, si ponemos en este contexto que esto de que no hay un como tal una relación tan marcada de abuso de poder o de poder, ¿no? Ujú, Y que inclusive es como por la misma curiosidad, vamos a llamarlo así, Ujú. haciendo la diferencia entre eso y cuando sí es un tema de abuso. Ahora quiero preguntarte, bajo esto que estabas diciendo, ¿cuál podría ser o cuál es el tratamiento que se puede tener al respecto cuando ya hay una huella emocional, física de este tema? Ok, mira, son muchos aspectos los que hay que trabajar cuando hay un abuso, porque no solamente es una cuestión del cuerpo, ¿no? Que mi cuerpo fue tomado o mi cuerpo fue violentado. Es una cuestión emocional, es una cuestión mental. Entonces, lo que se puede detectar comúnmente en una persona, ¿no? Es lo que se va a trabajar. Y que es cuestiones de trastornos de ansiedades, son sumamente comunes, ¿sí? Trabajar el tema de la culpa, porque muchas personas que fueron víctimas de un abuso sexual se responsabilizan, se culpabilizan de lo que sucedió. El tema de la vergüenza es sumamente importante porque también esa cuestión como de la exposición hacia alguien más genera vergüenza, ¿sí? Y esto va aunado de la responsabilidad, ¿sí? Hay pacientes que yo les he preguntado justamente, ¿no? ¿Por qué avergonzarte tú y no la persona que te dañó? ¿Por qué tú? Justamente porque en este sentido de la culpa hay una serie de emociones que les están generando este rechazo incluso hacia ellos mismos. Es lo que hay que trabajar. También se tiene que trabajar mucho el autoconcepto, el autocuidado,
¿sí? El moverse de las posiciones victimizantes, porque a raíz Claro. de un evento traumático, ¿sí? Sobre todo cuando hay abuso de poder, ¿sí? Se genera un pensamiento de soy la víctima. Entonces, pues cualquiera puede agredirme. Entonces, es una serie de cosas que hay que trabajar, pero que son fundamentales para que una persona tenga la posibilidad de vivir en una mejor calidad de vida emocional. Ángeles, una pregunta, o sea, en este sentido, como estamos hablando un poco de cuando se puede tener el tratamiento a corto plazo, porque ¿qué Ujú. pasaría si hay una persona que de repente tiene recuerdos, de repente identifica que sí pasó y tiene mucho tiempo este evento? ¿Qué pasaría con esas personas? Ok, Mm, comúnmente tienen problemas sexuales, es como un tema muy específico. Okey. Em, Pueden tener algún tipo como de distorsión incluso acerca de los conceptos que tiene que ver con el amor, que tiene que ver eh, con las relaciones de pareja. Llegan a tener como diferentes distorsiones. En la sexualidad es muy marcado, pueden llegar a tener una hipersexualidad o Mm, definitivamente han anulado como el tema, sobre todo del placer. Hay algo bien específico en esto. Em, el tema del abuso sexual genera una imposibilidad de sentir placer, ¿sí? De okey. sentirte como acreedor o acreedora de tu propio placer. Entonces, hay una serie de sintomatología que una persona que no recibió atención en un momento como inmediato, como lo dice su adecuado, todo se traslada a la adultez. Okey. Entonces, comúnmente son personas que tienen algún trastorno de ansiedad, donde viven como con situaciones de culpabilización constantemente, generan codependencias. O sea, es el abuso sexual en verdad que genera un impacto en todas las áreas del ser humano. Totalmente. Ahorita estamos hablando, ¿no? Como de estas, posibilidades de tratamiento, de qué áreas tendrían que fortalecerse o mejorarse. Y en este sentido, ¿cuáles serían los signos iniciales del abuso sexual que los papás o los tutores deberían tener en cuenta para identificar, pues, precisamente el abuso? Ay, eso es en verdad que sumamente importante y en verdad como anhelo, ¿no? Como de una cuestión personal, que esta parte de la prevención fuera masiva, así en todos los medios, porque el prevenirlo, el detectar los primeros síntomas es como primordial, ¿sí? Para poder ayudar a ese niño o niña que fue abusado en estos primeros momentos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas que comúnmente vamos a ver? Son cambios comportamentales. Okey. Cuando una persona, en este caso niños, ¿no? Que los padres tienen que poner atención, son en sus cambios radicales de comportamiento. Cuando algo les gustaba hacer y de repente ya no les gusta hacer. Estados de ánimo, comúnmente o son niños que tienen estados de ánimo muy, muy, muy bajos, ¿sí? Que constantemente los ves tristes, como aplanados emocionalmente, o son niños que se vuelven muy agresivos, ¿sí? Muy impulsivos. Un síntoma es cuando el niño ya no quiere ir con alguien. Cuando, por ejemplo, te dice: "No, yo no quiero ir con esa persona", pero anteriormente le encantaba, ¿no? O se sentía bien, y de repente, de un momento a otro te dice: "Ya no quiero ir con él", ¿sí? O se ve que se incomoda estando con esa persona. Son momentos claves e importantes en los que hay que detectar, sin tener como, el invadir el cuerpo de los niños, pero hay que estar constantemente vigilando. Sobre todo sus partes de sus órganos sexuales, saber si no han cambiado de coloración, si no tienen algún tipo de moretón, algún tipo de golpe en su cuerpo en general. A veces esto se puede hacer tan sencillo como en la ducha, ¿no? Bañarlos.
como ven, yo te ayudo, te cambio, en una cuestión como muy común que se hace en casa, podemos ocupar eso para detectar algún síntoma de agresión sexual hacia los niños. Ok. Son puntos importantes, ¿no? Que se tendrían que estar monitoreando precisamente por este tema de revisar, ¿no? Y de estar al pendiente. Correcto. Sí, 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 es una serie de síntomas que pueden afectarles el estado de ánimo, la forma en la que duermen, si de repente tienen pesadillas, los terrores nocturnos, ¿no? Si en ocasiones empiezan otra vez a hacerse pipí. Entonces, en lugar de regañar, es preguntar qué está pasando, qué sucede, ¿no? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué de repente me gritas de esa forma? ¿Qué te está pasando? Comúnmente se invalidan las emociones de los niños y hay que darles mucho valor a lo que nos dicen con sus emociones. Esto que dices es bien importante, ¿no? A veces en redes sociales hay publicaciones en donde a través de dibujos o alguna cosa denuncian este Ujú. tipo de cosas que lejos de ser informativas, creo yo, parecen como estos encabezados de los periódicos de consumo nacional donde ponen la Amarillista. foto de exacto, ¿no? Ujú. Y alertan o sobrealertan Sí. o hacen otro tipo de cosas que no es justamente este tema de la prevención. Oye, me haces pensar muchas cosas, ¿no? Entre ello, hace no mucho vi un TikTok, un video en TikTok donde una maestra compuso una canción para enseñarle a los niños como esta parte de qué sí, qué no tocar en su cuerpo, ¿no? Además de que a la cultura es esencial, a mexicana es esencial, Ujú. que nos hace falta mucho tema justamente de la prevención. Quisiera preguntarte, ¿es pertinente o más bien, cómo abordar la importancia del consentimiento desde una edad temprana? Bueno, es sumamente importante el consentimiento desde que están pequeños y cómo se puede empezar a trabajar. Si tomamos en cuenta que somos seres sexuados desde la concepción, esto significa que estamos totalmente ligados a la sexualidad. Por lo tanto, querer separar al ser humano de la sexualidad es imposible. Dentro de la sexualidad justamente está el consentimiento. ¿Por qué razón? ¿Y por qué es tan importante? El consentimiento es el cuidado propio de mi cuerpo y de mí, ¿sí? Es el apropiarme de mí, de mis decisiones, de mi cuerpo, y entonces con base en este sentido de pertenencia conmigo mismo, entonces me cuido y consiento que sí y que no. ¿Cómo se puede trabajar con los niños? En un sentido de lo que más se escucha, ¿no? Y que constantemente está como en las bases de la educación, es preguntarles si realmente quieren saludar a alguien o no, haciendo contacto físico. Claro. Es muy Esto del común. beso, ¿no? Exacto, es bien común. Saluda a tu abuelita de beso. Exactamente, Ujú. exacto, eso es bien común, ¿no? Y el niño no quiere y bueno, pues ahí tiene que ir a darle el beso porque es la abuelita. Ujú. Después, no solamente es eso, incluso hay pequeños que ya no quieren que sus mamás o sus papás los bañen, los lleven y es como de, ay, no, aquí no se hacen payasadas, yo soy tu mamá y yo lo voy a hacer, ¿no? Cosas tan simples y tan sencillas como si tú conoces a un niño que no es de tu familia y te lo presentan, pregúntale, Mm. ¿te puedo dar un beso? ¿Sí? O ya te lo presentaron, pregúntale, ¿te puedo dar un beso? ¿Te doy la mano? ¿Cómo estás a gusto? Y que el niño te diga, ah, sí, dame un beso. Y te da el beso, ¿no? Esto es una cuestión de cultura general, no solamente hay que hacerlo con nuestros propios hijos en nuestras casas. Los que no tienen hijos pueden contribuir a generar el consentimiento en los niños ajenos. No Claro. porque te están presentando a alguien tienes la posibilidad de plantarle el beso. Hay que preguntar si los niños se sienten cómodos dándole un beso a una persona desconocida. Incluso en la vida adulta, ¿no? Hay veces que no te agrada Totalmente. acercártele a alguien que no conoces, a un niño menos. ¿Y por qué los tenemos que forzar? Solamente así como por estar creando educación en ellos, darle un beso o no a alguien no es educación. Entonces,
son con actos tan pequeños como el, oye, te puedo tocar, te sientes cómodo, quieres que te ayude, siempre haciéndole esta referencia a que él tiene la posibilidad de decidir si te quieres acercar, se quiere acercar a ti o no. Y es desde pequeños, Claro. todo el tiempo. Y eso implica un poco un trabajo especial para los papás, ¿no? Como un poco aprender y ceder este tema del poder y de aquí el adulto hace lo que se dice, ¿no? O Exacto. es lo que se tiene que hacer en ese sentido. Ujú. Pero me encanta que hablas, en este sentido de como esta comunidad del niño, o sea, su círculo cercano, pero en este caso, ya como a nivel macro, ¿qué medidas o qué cambios consideras que podríamos hacer como sociedad para reducir la incidencia del abuso sexual? Entiendo que estábamos hablando del tema del consentimiento, pero como, ¿qué tendríamos que hacer a nivel, sociedad? Ok. Hay muchos planes de prevenciones en los cuales nos permiten justamente llevar como la información, ¿no? A las escuelas, a las familias, a los hospitales, etcétera, ¿no? En donde se capta como un factor de riesgo, se lleva. Sin embargo, considero a modo personal que se actúa de una manera inversa. ¿Qué es lo que tendríamos que generar? Salud mental y emocional. ¿En qué sentido? Hay que tratar a las víctimas, a la edad que sea, porque las víctimas en algún momento se vuelven agresores. Entonces, si nosotros nos vamos justamente hacia eso, podemos desde ahí frenarlo. Hay planes de prevención buenísimos. Realmente es que un niño empoderado es un plan de prevención, ¿sí? Un niño que tiene todas las herramientas de cuidarse es un plan preventivo exitoso. Sin embargo, si a los agresores se les deja de lado, pues constantemente vamos a estar en una lucha no preventiva. Entonces creo que a nivel como general es irse directamente con las víctimas de abuso que son agresores potenciales en los cuales podemos hacer algo para frenarlo desde ahí. Okey. Yo quiero hacer un comentario respecto a eso. Dime. Eh, Me parece esencial, ¿no? Como una política inclusive, ¿no? Como educación sexual también, este, y es tremendamente ambicioso este punto último de cómo tratamos a las víctimas, de que a los agresores que en algún momento fueron víctimas, ¿no? O sea, pienso en esos hombres en donde, además del machismo bien así, bien insertado en sus huesos, de repente tienen estas conductas, ¿no? Como de alburear, ¿no? Como de, Ujú, de chingarse a los demás, ¿no? En el sentido sí de corrupción, sí de todo ese tipo de cosas, que consumen pornografía, que van a lugares donde hay prostitución, esos, ¿no? ujú, Como a ellos, a los que no les llega este podcast, ¿no? claro, Entonces, híjole, creo que suena muy ambicioso. sí. Quisiera preguntarte algo un poco más sobre este tema, como más personal, que tiene que ver con los hombres que has atendido y que tienen este padecimiento. O que fueron abusados o algo así, que no lo sabían, que les está costando mucho trabajo. Quisiera preguntarte cómo es el trabajo con ellos. El primer trabajo y lo más difícil es la aceptación. Tú bien lo acabas de decir. Tenemos una educación basada en la desigualdad de género, en Sí, el por supuesto. privilegio, justamente como en lo masculino, sin generar aquí como una polémica feminista, ¿no? Pero finalmente, pues es parte de nuestra sociedad. Y el ellos aceptar que fueron víctimas de un abuso es lo más complicado en llevar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se acepta que fui víctima de un abuso, me vuelvo vulnerable. Y no, ¿sí? O sea, una persona, un hombre educado a través del machismo, pues nunca se va a atrever a decir que fue vulnerable, ¿no? Antes de que me lo vuelvan a hacer, yo lo empiezo a hacer. Entonces, primero es esto, como hacer esta educación, esta psicoeducación, ¿no? Acerca
de que el haber sido víctima de abuso sexual no te vuelve menos persona, no te vuelve menos hombre, no te vuelve vulnerable. Al contrario, hay mayor posibilidad de llevar una vida mejor al aceptarlo. Y de ahí justamente empezar como la construcción o deconstrucción del pensamiento acerca del abuso del poder, de la desigualdad de género. Las emociones son sumamente importantes por como estos escudos protectores, ¿sí? De que si no lo siento, no lo recuerdo y entonces no existió. Porque al momento de empezar a hablar de eso empiezan a sentir. Y entonces es mejor de no siento y yo aquí en mi posición de insensible soy más funcional a empezar a sentir. Entonces, estos dos trabajos son los más complicados y como lo que hay que poner énfasis, la conciencia de aceptar lo que pasó y el trabajo emocional y el reconocimiento de lo que ese evento le generó a ese hombre. Qué fuerte. Qué complicado, porque además no solemos hablar de esto. Y no sé, tú eres la experta, pero creo que pocas iniciativas voltean a ver al agresor primero, ¿no? O al agresor Claro, como la fuerte importante, ¿no? O sea, la cárcel y eso, pero de repente esos sistemas no son precisamente que, o sea, procesos que le permiten al otro reflexionar claro, y cambiar eso, ¿no? sí. Claro. Sí, Acabas padre. de darle un punto importante en el de observar a ver como el agresor, ¿no? Que en algún Mm, punto fue víctima. Eh, en algunas sanciones les colocan sesiones psicológicas, ¿sí? Dentro de las sentencias. sí, ¿No? Te sentencio a tantas sesiones psicológicas. Ya desde ahí el asunto está mal, Claro. porque lo están viendo como un castigo y como una sentencia. Y las cumplen nada más porque lo tienen que cumplir. En instituciones en donde yo entiendo que la demanda es amplia, ¿no? Y los atienden una vez al mes. Entonces, se les llega a voltear a ver y se les imponen tratamientos psicológicos, pero justamente desde una sentencia como de un castigo, no desde un bienestar. Claro. sí. Y de repente también pienso como en estas estrategias que implementan, ¿no? En esto Ujú. que tú les dices, y además por el trabajo se sabe, ¿no? Que dentro de la cárcel, en el dado caso, ¿no? Que el agresor haya llegado hasta allá, de repente tiene que cumplir muchas más cosas, ¿no? Eh, sí, es remar contra corriente decir que va obligado, ¿no? Pero lo cierto también es que el trabajo que se hace a nivel psicológico ahí, este, creo que está muy cortado porque no permite la profundidad de poder llegar hasta este punto. O sea, a lo mejor la terapia, aparte como la terapia por afuera, digamos, la privada, nos Ujú. permite ahondar, nos permite excavar, nos permite ese tipo de cosas, pero sabemos, ¿no? Que la terapia que tiene que ver con una institución, de repente o es corta de tiempo o es corta del panorama, ¿no? Y difícilmente uno profundiza. Entonces, creo que si le sumamos a todos estos problemas que tenemos derivados de que no hay una educación sexual, de repente la terapia así, obligada y bajo esas condiciones, creo que se queda muy, 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 muy corta en ese sentido. Entonces, quisiera preguntarte ahora si hay algo más que tiene que ver con esto tal vez algún consejo, tal vez alguna otra cosa que quieras agregar respecto a la prevención del abuso y Sí, sobre todo, perdón, y sobre sí, todo pensando en que nos van a escuchar a la mejor personas que aún no han querido explorar Claro. este tema. En especial es como para ellos esto. ok. Sí, el tema de la prevención es amplia. Este tema va enfocado a muchas áreas que se detectan o se pueden percibir como factores de riesgo. Es una educación a los niños en el sentido de prevenir de muchos aspectos. El primero tiene que ver justamente con la educación sexual,
ya lo abordamos un poco, ¿no? Como el tema del cuerpo, el reconocimiento, el tema del consentimiento. Hablamos un poco acerca de la igualdad, ¿no? El ejercer poder sobre otra persona. Y también es muy importante en el tema de la prevención hablar de las redes de apoyo. Muchas veces los pequeños dentro de casa no encuentran a quién acercarse. Entonces no se sienten con la seguridad o en un ambiente seguro para acercarse a alguien y hablar de lo que les está sucediendo. Y lo que se puede trabajar es generar una red de apoyo con alguien, aunque sea externo en la familia. Puede ser un vecino, una vecina, una amiga, la maestra, etcétera. Alguien que pueda ayudar a generarle una sensación a ese niño o a esa niña de seguridad, de que si algo me sucede, puedo ir con alguien. Y empezar a minimizar un poco esta sensación de soledad, de no tengo a nadie con quien acudir. Son muy importantes las redes de apoyo. Es lo mejor que se puede hacer es que sean dentro de la familia, ¿sí? Buscar a alguien cercano dentro de la familia, pero en verdad que hay casos en donde no se encuentran dentro de la familia. O sea, la misma familia es la que calla, la misma familia es la que cubre al agresor, entonces no se encuentra. Tratar de buscar en otro lado alguien que pueda ayudar a hacer esta red de apoyo para los pequeños. Otro punto importante en la prevención es la identificación de situaciones de riesgo. Todos los niños tienen la posibilidad de identificar que posiblemente están en una situación de riesgo. Ok. ¿Por qué? Porque tienen emociones, ¿sí? Y un niño ante una situación de riesgo va a generar miedo y lo va a poner en alerta. Lo mismo que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Entonces, el que él pueda identificar situaciones de riesgo. Ejemplo, por ejemplo, los sobornos. Cuando alguien le dice que se calle y le va a dar algo, ¿sí? Las amenazas de que si algo dice, algo le va a pasar a su familia. ¿Sí? Aprender a identificar todas estas cuestiones de riesgo. El tema de los secretos es sumamente importante. Hablar que hay secretos que son buenos, ¿no? Y son agradables. ¿Sí? Por ejemplo, que tal vez el papá le tiene un regalo a la mamá y le cuenta al hijo, ¿no? Ese es un secreto agradable, es un secreto que da alegría, Claro. ¿no? ¿Qué consecuencia? Ujú. Pues felicidad. Pero si es un secreto que te está lastimando e incluso te está generando una emoción de tristeza, de incomodidad, entonces es un secreto que no se puede guardar. ¿Sí? Hacer este trabajo como de que puedan identificar las situaciones que los están poniendo en riesgo y que los puedan hablar. Eh, el tema de la autoestima y el autoconcepto es sumamente importante para la prevención del abuso. Claro. Un niño con una autoestima nutrida, donde se siente importante, validado dentro de su familia, donde lo escuchan, donde sus emociones son validadas, donde incluso se siente partícipe de los roles de la familia, ¿no? O sea, es que si yo estoy en mi familia, yo soy parte de. Mm. Es súper diferente a un niño que sienta que si está o no está en su familia, pues da igual, ¿no? O sea, pues no tiene un impacto. En donde es un niño criticado, en donde es un niño que constantemente lo están juzgando, ese niño va a ser una víctima potencial para los agresores. Normalmente los agresores buscan eso en el medio del niño, que sean niños que estén solos, que pasen mucho tiempo solos, que no tengan comunicación, etcétera. Entonces, eso es lo que buscan. Y cuando tú empoderas a un niño en su autoestima, en su autoconcepto, en que tenga la posibilidad de la asertividad, vas a tener a un niño con las armas psíquicas y emocionales suficientes para que se pueda defender ante una situación de riesgo. Qué fuerte, porque muchos de los adultos Cañón. no somos o no llegamos a ser primeramente asertivos, ¿no? O sea, Claro, es bien complejo.
Durante todo esto que nos estás comentando, la verdad es que me hace pensar mucho en el papel de los papás y de cuándo confían en sus hijos, cuándo sí le crees a tu hijo, ¿no? Exactamente. Porque en muchos de los casos que hemos escuchado, que han llegado a nosotros, pues es como, pues yo no sabía si decirle o sí le dije, pero me dijo, cállate, porque todo lo que te dices que te está pasando, no te lo pudo haber hecho tu abuelito, tu papá. ¿Cómo crees que tu primo te iba a hacer eso, no? Y entonces, un poco también, ¿qué recomendaciones podríamos darles a los papás cuando los niños llegan con esas, si se atrevieron, ¿no? A contar este tipo de cosas, porque son evidentemente cosas muy fuertes, ¿no? La recomendación es creerles, ¿sí? Conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo conocimiento, pero si llega un niño de 4 años a decirte que el abuelito, ¿no? Colocó su pene, tal vez, ¿no? En su boca, lo hizo tocarlo, ¿de dónde sacó esa información? Es complicado, Claro, ¿no? No la sí, pudo haber claro. soñado, no generó así de manera espontánea. Entonces es creerles. Eh, y esto es algo que viven los niños constantemente, la duda de no me van a creer. Y mira que cuando se habla de los factores de riesgo, que son los factores que están alrededor de los niños que los ponen en situaciones vulnerables, el primer factor de riesgo lamentablemente es la familia. Mm, Sí, Claro. desde la educación, si es un niño educado con base en un sistema de educación autoritario, en donde no se le permite hablar, en donde se le dice cállate, incluso en donde hay chantajes, ¿no? Así como de, ay, es que si te portas mal, mamá se va a poner muy triste, ¿no? Es que si tú te comes la sopa, yo te voy a dar tu dulce. Ujú. Y así Claro. sucesivamente, el niño aprende a que la autoridad es lo que él tiene que atender. Después, a ceder ante los chantajes. Va a llegar alguien que lo va a chantajear y como es algo tan común dentro de su propia familia, va a acceder porque es lo que conoce. Lamentablemente, yo les comparto a ustedes lo que les he compartido a otras personas. No es lo mismo decirle a tu hijo, si tú te portas mal, mamá se va a poner triste, a decirle, si a ti te pasa algo, mamá se va a poner triste. No es lo Qué mismo. bonito. Con lo primero, vas a generar que tenga vínculos afectivos distorsionados, paradójicos. Y con lo segundo, lo vas a hacer sentir importante y validado. Entonces, así como tú lo cuidas, él se va a cuidar. Y es la gran diferencia de la educación. Por eso la familia es el principal factor de riesgo en el abuso sexual infantil. Wow. No manches. Esta parte de creerle a los niños creo que es vital y esencial porque ellos no pudieron, como tú lo dijiste, ellos no pudieron de la nada saber que esas cosas iban en esos lugares. De hecho, hay investigaciones, ¿no? Que dice que las parejas con síndrome de Down no pueden tener relaciones sexuales porque no saben cómo, hasta que alguien les enseña, acá estoy, Ujú. lo pueden hacer. Entonces, esa es una información que entra a la psique, que no está no va en la edad, no va en el nivel de desarrollo y por lo tanto es violento. Y ya cuando es violento, entonces estamos hablando de que ya hay un proceso de abuso. Entonces, híjole, está muy, muy cañón esto que nos estás Sí, comentando y pues yo te agradezco esta parte. Sí, justamente. sí, Sí, gracias a ustedes también. Y justo lo que dices, esto va unado a la educación sexual. sí, por Cuando supuesto. tú le enseñas a los niños las funciones del cuerpo, para qué y por qué, cuando alguien está haciendo algo que no concuerda con las funciones naturales del cuerpo, los va a poner en alerta. Ujú. Totalmente. Ujú. Ángeles, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que toda esta información que puede ser muy sensible, vale mucho la pena que la volvamos accesible, ¿no? Claro, Precisamente para que quitando este morbo, quitando este miedo, podamos ser receptores a lo que está pasando con los niños, con las niñas, con los adolescentes, ¿no? Y la verdad es que muchas, muchas gracias. Nos dejaste pensando.
Esperamos que a nuestros amigos que nos escuchan, pues también los haga reflexionar. Y tenemos un ritual con nuestros invitados, ¿no? Y básicamente nuestro ritual es que nos ayuden a completar la frase, ¿no? La frase de ojalá hubiera sabido antes. Entonces, ¿cómo completarías esta frase, Ángeles? Ojalá hubiera sabido antes que empoderar a los niños en su vida emocional y validarlos es lo mejor que les podemos enseñar en la vida. ¡Qué bonito! Súper, súper, súper. Pues muchas, muchas gracias, Ángeles, de Gracias a verdad. ustedes, en verdad, muchas gracias por este espacio, por la invitación. Qué alegría me dio, en verdad. Súper, muy gracias. Hay ideas, como siempre, en todos los episodios que tendremos que ampliar en algún otro momento, pero Claro. justo este tema ha estado saliendo mucho en la parte de la consulta. Entonces, Perita y yo lo hablábamos como de qué más podemos hacer, ¿no? Claro. Y bueno, si alguien que nos estuvo escuchando de repente se quedó como con alguna cosa, le movió, ¿no? Porque ese es un tema complicado. Por favor, no dude en acercarse a los profesionales. Con un episodio, con una hora no va a bastar para hablar esto. Hay que escarbar, hay que dejar muchas cosas, ¿no? Entonces, si alguien se quedó así como con algo, por favor acérquese a un profesional para que pueda ayudarle a cerrar eso y que uno pueda vivir la vida con la tranquilidad que tendría que ser, ¿no? Entonces, quería comentar eso ya, como parte del cierre. Sí, no, está perfecto. Sí, Y bueno, pues vamos a dejar nuestros datos, tus datos, Ángeles, por cualquier gracias. duda que tengan o si quieren contactarte o si nos quieren contactar. Sí, Y pues gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Nos gracias. escuchamos. Nos escuchamos Sí, en el siguiente episodio. síganos en nuestras redes sociales, por favor. Bye. Bye. Bye.